Son las 11:47 de la noche y estás mandando el mismo mensaje por tercera vez, borrándolo, escribiéndolo distinto y borrándolo una vez más. No es por lo que dijo la otra persona, es por lo que tú vas a contestar. Y ahí, en ese punto exacto, hay algo que se activa antes de que puedas pensarlo. La respiración se acelera un poco, el pecho se aprieta y una parte de ti ya está decidiendo si esto se convierte en pelea, en silencio o en algo que te vas a quedar por dentro y que va a salir después, en otro momento, con otra persona, sin que tenga nada que ver. Eso que se activa ahí, antes del pensamiento, tiene nombre y hoy justo vamos a hablar de eso. Bienvenidos a Ansiedad sin Máscara, yo soy Vanessa. Yo soy Norma. Y el día de hoy nos acompaña nuestro colega psicólogo Irineo González Rodríguez. Él es psicólogo clínico, profesor universitario de la licenciatura en Psicología y Pedagogía en la Universidad Tecnológica de Guadalajara y ha ejercido como psicólogo clínico por varios años en la Cruz Roja Mexicana. También en consulta privada en Jocotepec, Jalisco, con experiencia en atención psicológica en adultos. Además, ha impartido asignaturas, talleres sobre inteligencia emocional y diversos temas relacionados con la salud mental. Complementa su trayectoria con una certificación internacional en Soft Skills, práctica relacionada en el estado de Nueva York. Bienvenido, Irineo. No, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en esta edición que considero importante para promover la salud mental y realmente pues es un tema interesante. Les digo a mis alumnos que este tema de la inteligencia emocional es del día a día, es algo que necesitamos desde que despertamos hasta todas nuestras actividades laborales, escolares que hacemos. Entonces, ese es un gusto el poder hablar de este tema. Qué gusto, Irineo, la verdad que qué emoción. Escuché tu currículum y me dije, wow, pues no me queda más que decirte bienvenido. Y pienso que este episodio le va a caer súper bien a la gente, porque es de esos temas que en apariencia todos conocemos. Inteligencia emocional la hemos escuchado un sinnúmero de veces, pero creo que en la práctica darle una explicación a lo que significa le cuesta trabajo todavía a la gente. Hoy queremos hablar de eso, pero no tanto de una definición de manual, sino algo mucho más cercano que nos trae aquí siempre. Como saben ustedes, y quizás Irineo ya conoce un poquito de mi trayectoria, pues yo trabajo mucho con temas de ansiedad. Y es lo que me doy cuenta, esa ansiedad que aparece cuando no sabemos qué hacer con lo que estamos sintiendo. Porque la mayoría de las veces no es la emoción la que nos rebasa, es no tener idea de qué hacer con ella una vez que está ahí presente. Y sabes, también creo que pasa algo curioso. Mientras más nos enseñan a mantenernos controlados o en calma, desde chicos, creo que menos herramientas reales tenemos cuando sucede un evento importante o relevante. Y es como que nos entra esa necesidad de calmarnos, pero no lo logramos regular. ¿Tú qué piensas, Irineo? Sí, pues realmente sucede estas cuestiones y aquí es donde entra la inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de poder, bueno, voy a dar una definición así como coloquial, no tan técnica, para poder como darnos un intro de esta idea para los que nos están escuchando. La inteligencia emocional, a diferencia de lo que pudiéramos pensar que es solo la cuestión mental, básicamente es primero reconocer nuestras emociones, el saberlas ubicar, aceptar y saberlas manejar en nosotros y también el entenderlo en otras personas y poderlas también utilizar. Entonces, pues sí, partiendo de esa base para poder comprender de qué vamos a estar hablando. Claro, y es que yo creo que más de alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido que las emociones toman el control de las decisiones. O quizás se ha dicho algo de lo cual después nos arrepentimos. Ahorita se me viene una idea a la mente. Dos personas reciben la misma mala noticia. A ambas les cancelan un plan importante que tenían de último momento y entonces una explota, manda un mensaje que después
borra. Se queda de mal humor todo el día. Y la otra respira, contesta algo neutral y sigue su día sin que se le note, al menos por fuera. Y fíjate que ahí es donde a mí me genera inquietud, porque la lectura fácil sería decir que la segunda persona simplemente lo manejó mejor, pero no, quizá no es tan sencillo. Puede ser que de verdad lo procese distinto, o puede ser que solo lo aprendió, intenta que no se le note, que son dos cosas completamente diferentes, aunque por fuera se pudieran ver muy similares. ¿Sabes qué, Norma? Creo que tienes razón. Me gustaría que viéramos esa distinción, lo que hace que este tema pues sea tan importante, porque justo como lo dijiste, desde afuera hay dos reacciones opuestas y pueden aparecer como la reacción buena y la reacción mala, cuando en realidad ninguna de las dos nos dice todavía qué está pasando por dentro en la persona. Oye, Irineo, y desde tu experiencia, ¿qué crees que hace la diferencia entre esas dos reacciones? Hay una frase en psicología que dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, como está reaccionando de una manera que no acepta la situación, incluso ni reconoce sus emociones y llega a reaccionar de la primera persona que se menciona, es porque pues se está sometiendo, ¿no? A esa negación de ese cambio. Pero cuando aceptamos la situación, aceptamos que nos está afectando o incluso nos está molestando, ya tenemos la base para aceptar o transformar, pero también como decía aquí Norma, podría ser que otra cuestión es que se esté ignorando para sobrellevar o pasar según eso en sentido positivo esa cuestión. Sin embargo, el ignorar pues como que a veces no es la solución, ¿no? Cualquier emoción tiene un objetivo, nos indica una advertencia. Podemos compararlos como al tablero de un automóvil que prende el check engine, el foquito, entonces algo nos está avisando. Entonces hay que, si, como decía Norma, si aparentemente esta segunda situación que la persona ignora, está ignorando la señal del tablero, está ignorando a lo mejor su emoción, aunque a lo mejor exteriormente pues está actuando bien, ¿no? Pero hay algo, una luz ahí que está indicando que le está afectando. Entonces tenemos que revisar esa emoción para saber aceptar y poder, incluso no solo decimos en psicología, gestionar, manejar eso que le está pasando a la persona en el segundo caso que aparentemente pudiera estar reaccionando bien. Y una pregunta, Irineo, aquí pudiera ser que el cuestionamiento fuera no tanto que por qué explotó, sino la historia que hay detrás o lo que esta persona pudiera traer, vamos a llamarlo así, cargando antes de que sucediera el evento, ¿o crees que eso no tiene nada que ver? Sí, puede influir. Hay cosas que incluso puede estar, pongamos que en ese mismo ejemplo, que la persona ya tenía alguna situación anterior con otra o con la misma persona y se acumula y detona, ¿no? O puede ser que haya otras situaciones internas que tuvo ayer un mal día, no descansó, tiene varios problemas. Entonces sí, concuerdo totalmente en que pues sí hay factores que no visibles que pudieran influir a que esa persona llegara a estallar. Y me gusta cómo lo nombraste, el ejemplo de este tablero, porque ahorita lo que circula mucho y se habla mucho sobre las emociones es justo esta palabra o esta frase de controlar tus emociones, saberlas controlar. Y a veces como que nos equivocamos con la idea que se quiere transmitir y pensamos que controlar es pues simplemente no sentirlas o ignorarlas. Es como si nunca nos tenemos que enojar, llorar, incluso sentir miedo o ansiedad. Es como si una versión, llamémosle evolucionada o inteligente o incluso cuando somos profesionales o psicólogos, ¿no? De que si ya estás preparado, si ya sabes, entonces ya no vas a sentir nada. ¿Cierto, Norma? ¿O tú cómo lo has visto? Pues no, nada más lo he visto, lo he vivido, fíjate, esas frases de que no llores, no te enojes, cálmate, yo no dudo que tengan pues una buena intención, ¿no? Yo creo que hay momentos para sentir. Fíjate que cuando se murió mi papá, fue el año pasado apenas, y justo el 24 de diciembre yo le dije a mi mamá que para mí estaba siendo un día muy difícil, y yo esperaba escuchar algo, pues, que me validara mi sentimiento en ese momento, y fíjate que fue lo opuesto, mi mamá me dijo que eso ya era ridículo,
que porque mi papá ya estaba descansando. Entonces, pues yo no siento que sea ridículo porque creo que ese es el gran problema, no solo de mi mamá, sino de muchas personas que no te permiten sentir ni expresar ese sentimiento. Yo creo que en algún momento incomoda, no lo sé, pero yo sí soy una persona que cuando está triste, pues está triste, llora, lo expresa, pero no toda la gente está lista para aceptar ese tipo de reacciones. ¿Cómo ven ustedes? Sí, Norma, definitivamente. Y creo que lo pueden decir hasta con buena intención, ¿no? Para tratar de hacerte sentir mejor. Pero qué difícil, justo cuando tú estás experimentando cierto dolor, llamémoslo así, y simplemente te piden ignorarlo o hasta le ponen un nombre como algo problemático. Por eso, Irineo, me gustaría que nos cuentes tú, desde tu experiencia, ¿qué pasa cuando alguien llega a consulta pensando que manejar sus emociones es apagarlas? O justo el ejemplo que puso Norma de lo que vivió. Ya, darle vuelta, ¿no? Cerrar eso y seguir adelante. ¿Qué es lo que ves tú, Irineo? Lamentablemente sí, muchas personas piensan que deberíamos unos evitar el vivir estas emociones, pero realmente pues no es lo sano. En psicología decimos que si tus ojos no lloran, un órgano lo va a hacer. O también se dice ahí, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces, si uno se reprime de no llorar, el cuerpo lo va a reflejar de otra manera, desde el grado de, sabemos, de ansiedad, la acumulación de estrés u otras cuestiones. Entonces, como dice, mucha gente a veces con esa buena intención dice, no, nos dicen eso, pero realmente, pues no es lo sano, ¿no? Y aquí la cuestión es que no es reprimir ni apagar las emociones. A veces yo lo veo como en las películas, que a veces las personas muy inteligentes son como muy frías, muy secas. Y dan a entender que es inteligente, pues, sienten. Pero volviendo a la comparación del vehículo, realmente las emociones son el motor de nuestra vida, ¿no? Lo que nos impulsa, ya sea que sintamos motivación, enojo, tristeza, sea lo que sea, lo que nos mueve. Entonces, aquí la cuestión es cómo manejamos esas emociones, ¿sí? Esa es la idea de como un vehículo, también ocupamos, aunque el motor ande fuerte, bien, pero tenemos que regularlo, ya sea con el volante o vendría siendo los frenos. Bueno, justo estaba pensando, ¿y cómo lo podría yo traducir en los términos automotrices? Que no es una debilidad sentir, sino más bien lo que tenemos que aprender es a saber qué hacer con lo que sentimos. ¿Cómo podríamos dar esa última frase, Irineo? Un punto. De hecho, la cuestión es que realmente pues no podemos evitar sentir, ¿no? Lo que sí tenemos es la capacidad de decidir qué hacer con eso que sentimos. Entonces, es normal, a menos que la persona sea un robot, todos sentimos. Viendo nosotros como psicólogos, decimos normalmente aquí a los alumnos les decimos, antes de psicólogos somos seres humanos y también llegamos a sentir tristeza, sentir enojo, sentir ansiedad, varias cuestiones. La idea es que hay que primero reconocerla, que yo tengo una emoción. Entonces, y hay que validarla. Sabemos en psicología, para los que nos están oyendo, validar es reconocer que yo estoy sintiendo esto, ya sea que se lo diga a otra persona o yo mismo me lo reconozca. Entonces, hay que hacerle caso a nuestra emoción para ver qué nos dice. Por ejemplo, en consulta seguido, pues no quieren sentir la tristeza o el enojo o la ansiedad. Cada una nos está indicando el check engine, hay algo. Si es un enojo, es porque algo te está afectando. Y ese enojo, a lo mejor te está diciendo, vamos a suponer que te ofendieron, vamos, pero faltando al respeto, ese enojo te está indicando que hubo ahí un límite que te pasaron. Entonces, por lo cual te hace ver que aguas, ahí hay que una forma que te está afectando. La tristeza, que a nadie nos gusta mejor sentirla, tiene un objetivo. Si la aprovechamos, la vivimos, yo les digo, les puede servir para aprender. Sabemos manejar, podremos aprender de esa tristeza. Entonces la idea es que la reconozca, la entienda y en este caso pues también aprendan a manejarlo. Sí. Sí, con el ejemplo que ponías de esa lucecita que se prende en el tablero,
No solamente se trata de ignorar y seguir dándole a nuestro automóvil, porque eso va a tener consecuencias, sino observar y ver qué es lo que necesita nuestro carro, porque está aprendiendo. Y fíjate, hablando de nuevo, que a mí me gusta mucho trabajar temas relacionados con la ansiedad, yo pienso que cuando simplemente se ignora, se bloquea o no lo queremos sentir, también tiene relación directa con la ansiedad. Yo lo veo desde ahí. No sé tú, Irineo, ¿tú también le hayas relación directa con la ansiedad? Sí, claro. Sí, es básicamente qué pasa cuando uno está ignorando, por ejemplo, si yo estoy con estrés y hay un exceso y no lo gestiono bien, no lo manejo bien y queremos como apagarlo, te va a llevar esa ansiedad. Y realmente la idea no es apagar el motor de nuestra vida, nuestras emociones, ¿no? Sino saberlas conducir, manejar de diferentes maneras. Entonces, no es apagar la emoción, que es lo que quieren hacer muchos, incluyendo cualquier emoción, porque a la larga nos puede desencadenar trastornos de ansiedad, incluso de depresión o de otras cuestiones, ¿no? Entonces, la idea es la importancia de manejar. Se me ocurre ahorita un ejemplo, si se me permiten, de a veces como el enojo. Lo queremos como apagar, pero más que apagar es saberlo controlar, por la cuestión de que si no, se va a acumular ahí el enojo, se puede estallar, o en este caso lo reprimimos tanto que después se va a reflejar pues, en un grado de ansiedad que no nos deja dormir, nos quita el hambre, el apetito, el sueño y otras cosas. Me imagino que ahí, Irineo, cuando nosotros llamamos, por ejemplo, en la idea del enojo, como dijiste, saber qué hacer con el enojo, entenderlo, no simplemente reaccionar. Recuerdo, a mí me gusta platicarles mucho que una vez con unos niños, una clase, tengo mis monitos, las emociones, y les enseñé el monito que representa furia, creo que así se llama en la película, ¿no? Y entonces les dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué representa? Y ya varios, enojo, furia, o lo empezaron a decir. Y de pronto yo les dije que qué significaba esa emoción, que qué pasaba cuando sentíamos esa emoción. Y me llamó la atención cómo la mayoría de los niños pequeños empezaron a relacionarlos, gritos, hacer un berrinche, o sea, lo relacionaba meramente con la conducta. Y a lo mejor una conducta que nosotros podemos ponerla o catalogarla como buena o mala, por decir así. Pero en realidad, pues nos estamos perdiendo del objetivo que tiene el enojo, ¿no? Ahí puede tener relación directa con la ansiedad porque al nosotros simplemente reaccionar por lo que estamos sintiendo o reprimir, pues solamente estamos generando, por decir, más presión interna, ¿no? Como este carro, no sé, empezar a echar humo en el motor porque ya se estaba calentando. Ignoramos esto. Por eso ahora sería otra pregunta que me resulta bastante interesante. Si no es cuestión de apagar, ni de dejar salir todo sin filtro, como tú mencionaste, saberlo controlar, ¿dónde está exactamente el punto medio? ¿Qué nos podrías decir de esto, Irineo? Muy buena pregunta. Antes de contestar esa directamente, me gustaría comentar primeramente la importancia de regular. Normalmente a veces les platico a mis pacientes o a mis alumnos, les pongo la historia, una anécdota de Gengis Khan. Gengis Khan pues, fue famoso, le llamaban el rey de los mongoles, fue un gran militar, conquistó pues allá del otro lado de Asia. Entonces se cuenta ahí una anécdota que él pues iba por el desierto, ¿no? Y él tenía de hecho un halcón, a ver, bien entrenado. El caso es que pues él pues ya conocía las rutas y ya se le estaba acabando el agua y sabía que es más o menos dónde y estaba cerca de un peñasco donde salía agua. Entonces llega ahí a donde va el peñasco, pero pues eran tiempos de secas, desiertos, imaginarán. El peñasco pues estaba goteando agua. Entonces pone ahí su recipiente que traía y ahí está esperando, ¿no? Se llene. Y ya pues ya cuando se llena, lo agarra, su halcón andaba ahí arriba, girando, y cuando se lo va a tomar, viene el halcón, se lo tira. No, pues Gengis Khan, con Hasta cero. yo. Sí, pues,
No, él es, y pues ya se imaginan que él habrá dicho unas palabrotes ahí con él como general, jefe. Bueno, el caso es que vuelve a poner el vaso y ahí está. Bueno, su recipiente que se usaba en aquel tiempo y ahí está, pero no espera que se llene, ya llega a la mitad, en cuanto llega a la mitad, porque tiene mucho, se lo agarra y otra vez se lo va a echar y otra vez viene su halcón y se lo vuelve a tirar. Entonces, ahora sí, hasta lo amenaza de muerte. Le dice, si me vuelves a hacer eso, con toda la intención de te voy a cortar en dos. Entonces, vuelve a poner su recipiente, es más, no espera ni que llegue un cuarto, más un poquito y lo agarra del reojo viendo a su halcón y ahí viene el halcón otra vez a querérselo tirar. Inmediatamente, cuando se acerca ese halcón, saca su espada y lo parte en dos. Al partirlo en dos, se le tira su recipiente, él ya estaba enfadado de estar esperando. Entonces, peñasco allá arriba, está goteando, allá debe estar el ojo del agua, o el venero donde sale. Entonces se pone a escalar, pues voy a irme para arriba mejor y empieza a subir y sí, estaba el venero donde salía el agua, pero era un charco donde estaban varias serpientes venenosas muertas. Entonces, él capta, ¿no? Que acababa de matar a quien le trataba de salvar la vida. Entonces, a veces eso hace cuando no manejamos bien el enojo, no lo regulamos, resulta que nos ciega y podemos dañar a las personas que incluso más queremos o que nos quieren proteger o nos quieren ayudar. Esto es como una reflexión a la importancia de la inteligencia emocional, de la regulación del enojo que nos puede llevar a cosas que después nos arrepentamos. Me encantó que pusieras ese ejemplo. Creo que mejor ilustrado no se podría. Y bueno, Irineo, yo he escuchado a muchas personas quedarse con la idea, aunque ya nos diste un pequeño avance al principio, de lo de la inteligencia emocional, incluso esto se escucha en redes o cursos de fin de semana, y muchos como que empiezan a creer que es ser positivo todo el tiempo, reaccionar todo el tiempo perfecto, como que esa es la idea que tienen de inteligencia emocional. ¿Qué nos podrías hablar tú de realmente qué es esto? ¿Qué es la inteligencia emocional más allá de lo que dicen las redes sociales? Sí, lamentablemente a veces nos lo pintan así y pues sí, no, realmente no es siempre ser positivo. Daniel Goleman, que fue el que diseñó pues las inteligencias múltiples, pues él explica esa capacidad de reconocer esas diferentes inteligencias, comprenderlas y utilizarlas. Entonces, miren, en este caso, para no entrar en términos muy acá psicológicos, pues realmente las emociones se sienten, pero de nosotros depende que sean el volante que nos manejen o los manejemos. Ellas van a estar en nuestra vida, van a estar influyendo, pero la realidad es que hay una cosa que les digo a mis estudiantes. Miren, cuando ustedes busquen una buena persona cónyuge, no busquen tanto o no se fijen tanto si es muy inteligente mentalmente. Busquen que sea más bien inteligente emocionalmente. Diferencia, ¿verdad? A mí me quedo Sí. pensando que se supone, ¿no? Que no importa, o sea, 20% de inteligencia, digamos, intelectual, 80% de inteligencia emocional. Y que justo lo que acaba de decir él, pero fíjate, ¿cómo puede ser que alguien logre encontrar la pareja ideal o adecuada cuando justo esto de la inteligencia emocional, no sé en otros países, yo creo que no, pero aquí en México siento que todavía nos falta un montón, porque cuántas veces no hemos conocido personas, yo conozco un señor que siempre dice que está tranquilo, pero siempre tiene súper tensa esta parte de la mandíbula, o sea, siempre lo veo así como que está como a punto de morder a alguien. Yo siento que es una persona que se reprime muchísimo. Sin embargo, yo se lo he dicho en pláticas y demás, pero como él vive en negación total, pues ¿cómo podemos hacer que noten esta diferencia? De que no es nada más no expresarte o incluso yo aquí pienso mucho en los niños. Cuando los niños se enojan, pues se enojan, cuando están contentos brincan, se ríen de una manera muy espontánea.
Ireneo, ¿cómo pudiéramos hacer notar que una persona verdaderamente está regulando y no simplemente se está conteniendo o se está aguantando o reprimiendo? Sí, aquí entramos a uno de los puntos de los pilares básicas que son de la inteligencia emocional. Primeramente es el autoconocimiento. Hablamos en inteligencia emocional de eso, de la autorregulación, motivación, pero el autoconocimiento es realmente saberse conocer, ¿no? Saber qué emoción tengo, qué tanto estrés manejo, si me siento tal y cual. Y eso implica el autoconocerse para después tener la cuestión de, miren, lo voy a poner como por decirlo así, volviendo otra vez al vehículo. Digamos que en el vehículo el tablero pues es el que nos ayuda a conocer cómo anda, ¿no? Si se está agotando la gasolina, en este caso lo marca, o el check engine, o la temperatura está aumentando igualmente. Nosotros tenemos que aprender a auto-observarnos para saber cómo andan nuestros reguladores. Si se me estaba agotando, digamos, la gasolina, la energía, esa motivación, o a lo mejor me estoy excediendo en la temperatura, hablando de enojo, es el estarse auto-observando de cómo, si hay algo que me está inquietando, que no me deja dormir, un check engine ahí. Entonces, aquí un pilar importante es eso, el autoconocimiento. Y realmente, pues, de esa manera, el estarse auto-observando, pues, a veces a mis pacientes cuando no reconocen que tengan una cuestión de ese tipo, pues los pongo a hacer como un registro diario. A ver, vamos viendo tus emociones de un diario emocional y un registro. Y de tal manera que ellos se empiecen a autoconocer. Súper la Y- recomendación, ¿verdad? Eso del autoconocimiento y la autoobservación, que también es como echarse un clavado hacia adentro y que no siempre nos resulta ser tan placentero o tan fácil porque también el reconocer que hay cosas que pudiéramos hacer distinto y traer ya tan aprendido a hacerlo. El ejemplo que les acabo de citar hace un momento, esa persona cuando se le proponían este tipo de estrategias del registro de las emociones y demás, la respuesta de Irene era de, yo soy así, eso es lo que hay. Esa era su respuesta, ¿cómo ves? Es típico, ¿verdad? Como una forma de justificarse, pero realmente es, ok, eres así, pero ¿por qué eres así? ¿Sí? ¿O para qué eres así? Vamos a analizar, ¿qué te parece si analizamos juntos esas respuestas, ¿no? Hasta dejarle ahí de tarea, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué soy así? ¿O para qué? ¿O qué ventajas yo veo ser así? Entonces, pues, como que ir más allá con ellos, ¿no? Y hacerles ver la ventaja de que aparte de que se van a autoconocer, van a conocer a los demás. Y aquí entra también lo que es otro pilar, la empatía. Eh, el que si ellos se conocen bien sus emociones, van a poder identificar las emociones de alguien más. Vuelvo otra vez al vehículo. Cuando uno maneja, normalmente uno espejea, le llamamos o ver el retrovisor, ¿no? O los espejos, para ver dónde andan los más vehículos, qué tan lejos, qué tan retirados. Nosotros tenemos que ser empáticos y para eso ocupamos conocernos. Entonces, el espejear con las demás personas, por decirlo así, ver cómo se siente, cómo lo veo a esa persona, qué percibo, lo voy a lograr cuando yo tengo esa capacidad de conocer mis emociones para comunicarlas en otras personas. Entonces, la empatía es otra ventaja que vendría también de que las personas se justifican de esa manera, se entiendan así y entiendan a sus familiares o compañeros de trabajo, vecinos u otros. Por ahí hay que repartir las tarjetitas de Irineo por si necesitan ir a terapia, ya saben, con gusto. Oye, Irineo, y antes de continuar, con una pregunta específica que tenemos para ti, yo me quedé con la curiosidad de terminar de escucharte, pero te interrumpimos. ¿Cómo con tus estudiantes de la escuela les dices que no se fijen tanto si es inteligente, ¿no? Sino que en la inteligencia emocional, a ver, termina de me platicar de eso. ¿Qué les dices? ¿Cómo responden? ¿O qué ves tú de esa situación? No, porque normalmente a veces, obviamente las empresas se centran en buscar a alguien que pues, sea inteligente mentalmente y está bien, pero sí se me quedan así como viendo y ellos a veces me preguntan, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué? Porque resulta que
persona que vas a vivir el resto de tu vida, vas a convivir. Si esta persona sabe escucharte, sabe ser empática, te sabe entender, sabe cuando estás molesta, sabe él manejar sus propias emociones, va a ser una relación que van a saber ser maduras, sobrellevar sus situaciones, de tal manera que alguien que no sabe manejar sus emociones va a explotar contigo, te va a insultar, no va a querer resolver los asuntos, te aplica la ley del hielo. Es algo que se ocupa en las relaciones de pareja, ¿no? Esa inteligencia emocional, obviamente de los dos, pero ya si es alguien que empieza con eso, ya es una gran ventaja. Entonces yo les hago ver que eso es lo importante en una relación, desde noviazgo hasta la pareja que escojan de por vida, ¿no? Concuerdan en ese sentido y aunque sí es importante lo mental, pero en las relaciones de amistad, familiares y más de íntimo de pareja, es más importante. Sí, es que sí fluye mucho en la vida diaria, se podría decir. ¿Dónde crees que se nota más? Bueno, a lo mejor no es dónde se nota más, sino cómo se ve esto, justo como tú lo nombraste, en la familia, pareja, hijos, amistades. No sé de qué contexto tú nos quieres hablar un poquito, la influencia que tiene la inteligencia emocional, Irineo. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que nos conteste que va ligada? Sí, sí, claro, claro. Adelante. ¿En dónde pudiéramos decir que repercute más? Porque yo siento que repercute en todos, ¿no? Pero no sé tu experiencia que diga. Donde hay seres humanos, va a haber esa cuestión, ¿no? Te vamos a ocupar la inteligencia emocional. Entonces, realmente es el día a día. Diario convivimos con personas, ya sea a distancia, desde que viene siendo las redes sociales, teléfonos, llamadas, el convivir con nuestros compañeros de trabajo, vecinos. La inteligencia emocional se refleja desde ahorita que estamos aquí hasta cuando estás hablando en tu trabajo o en todos momentos. Entonces, como dice bien Norma, pues sí, repercute básicamente en todos lados, ¿no? Entonces, la importancia de este tema, que para mí hay un dato, enseñara desde la primaria a los niños cómo manejar sus emociones, tendríamos personas más maduras emocionalmente. Hay un día que es el Día Mundial Aprendizaje Socioemocional. Es el segundo viernes de cada marzo. No es una fecha específica, segundo viernes, en el que se trata de como de promover esta importancia de la inteligencia emocional, de desarrollar estas habilidades. No es muy nombrado ese día, pero es como una intención de promover la inteligencia emocional. Y qué bueno, yo creo que sí hace falta porque el impacto pues es en todas las áreas, como ya mencionaste tú, como ya dijo Norma, porque una cosa es reaccionar para que se nos vea de cierta forma cuando por dentro pues estamos sintiendo algo muy diferente, empieza a haber como un desfase entre lo que sentimos y en lo que estamos mostrando y eso pues empieza a tener un impacto o una factura a largo plazo en la relación de pareja, como tú nombraste, lo importante que es, porque pues es una convivencia diaria en los hijos. ¿Tú cómo ves eso, Norma, de los hijos? Nosotros crecemos de cierta forma. Ya traemos, vamos a decirle, un patrón establecido. Seguramente nuestros papás pues también tienen algo que ver con eso, ¿no? Y luego nosotros es la forma que aprendemos a relacionarnos con nuestros hijos y así como nuestros hijos, porque los hijos aprenden con el ejemplo, pues es como se relacionan con los demás. Entonces, hablando de inteligencia emocional y de lo que estaba diciendo Irineo el segundo viernes de marzo, imagínate cómo hablar de eso una vez al año. Donde yo vivo, ya en las escuelas privadas existe la materia de inteligencia emocional. Tengo amigas que trabajan justo en el área educativa y pues sí me dicen, ¿no? Que se nota cómo son estos niños, de eso que hablábamos de la empatía, se relacionan mejor, juegan mejor. Evidentemente, pues también los papás están haciendo un trabajo, pero yo creo que es una minoría. Entonces, ¿cómo afecta? Pues en nuestro trato cotidiano, cuando vamos manejando, cuando nos dan un cerrón de coche, cuando nos dicen, fíjate, o sea, cuando incluso llegan al insulto, cuando por ejemplo vamos manejando y alguien quiere rebasar, aunque tú vengas en el carril del medio, hablando todavía de coches, ¿no?
o cómo la prisa que llevan y vienen toque y toque y apenas está cambiando de amarillo a rojo, o quieren que te pases el semáforo, o cuando estás haciendo el cambio y que te esperas de que pasen todavía los que están terminando del otro semáforo, ¿cómo la gente se desespera con tanta facilidad? O sea, yo siento que esta parte de no regularnos o de no tener esa inteligencia, que pues definitivamente tiene que ser aprendida, evidentemente nos impacta en cada momento de nuestra vida, incluso pues en decir cómo nos sentimos, esa respuesta automática de decir bien. Si tú me preguntas cómo me siento de la patada, me siento de la fregada. Ayer se murió mi perrito y pues me siento muy mal, ¿no? Pero el normalizar y decir bien para que los demás no se incomoden o para que no se sientan, pues como que no te sepan qué decir. A veces ni siquiera te tienen que decir nada. Creo que también eso es parte de la inteligencia emocional, ¿no? La contención, incluso en el silencio. Eso es lo que yo pienso, no sé ustedes. Sí, 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 de verdad. Y es que nos vamos acostumbrando, vamos hasta cierto grado normalizando. A mí me llegan mucho a consulta temas relacionados con amistades. De hecho, hace tiempo sacamos justo un episodio hablando de eso. ¿Te acuerdas, Norma? De las amistades, de cómo son amistades de años, pero donde ya hay patrones bien establecidos, de quién aguanta, quién explota, quién desaparece cuando algo se pone difícil. ¿Tú también lo has visto, este impacto, Irineo, en cuestión de las amistades? ¿Hay algo que nos quieras aportar de esto? Sí, bastante. Lamentablemente, a veces muchas amistades se pierden por no saber hacer esa regulación emocional. Entonces, aquí en todos los ámbitos de la vida aplica, pero sí la cuestión es que tenemos que saber escuchar a nuestras amistades, saberlas entender, comprender, validar, y no tanto buscar a veces el darles soluciones, juzgarlas, simplemente acompañarlas, el entenderlas, el comprenderlas, ayuda bastante, ¿no? Entonces, la idea es, las emociones van a estar ahí, van a salir, los sentimientos, incluso hay días que con nuestro amigo mejor, no vamos a andar de buenas y cualquier cosita va a hacer que a lo mejor digamos algo que después contraríamos. Pero esas emociones van a tocar el volante de nuestro vehículo. Quedamos que el vehículo es nuestra mente, el motor, las emociones, y van a tocar ese volante, esas emociones. Hay un bache, lo que sea. De nosotros va a depender cómo dirijamos esa emoción, ese volante, hacia dónde. Después podemos ver de cómo ser realmente asertivo, cómo saber hablar con las personas o tener habilidades socioemocionales para poder solucionar o manejar ciertas situaciones con nuestros amigos o amigas. De que no es no sentir, así como Norma nos compartió pues esta experiencia de su perrito, que por cierto pues lo sentimos mucho, y no se trata de que no sienta, porque es psicóloga, que entienda las etapas del duelo, ¿verdad? Y sepa que es una experiencia, no, tiene derecho a sentir. Entonces, si no se trata de no sentir las emociones, ¿qué es lo que sí ayuda? Porque nosotros pues hemos aprendido, conocido de 5 pilares: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, justo que ahorita acabas ya de mencionar. ¿Qué más nos puedes hablar sobre eso, Irineo? Sobre lo que sí ayuda. Sobre lo que sí ayuda. Bien, en ese caso, básicamente, ya conociéndome, estar preparados de cómo reaccionar ante ciertas situaciones, porque yo sé lo que me molesta, lo que no me gusta, lo que hago. Entonces, la preparación es muy necesaria y básica. Y en este caso, de antemano, porque normalmente reaccionamos al instante, ¿no? Me dicen algo, me enojo y luego ya dije algo que después me menciona. Entonces, cometemos esos detalles, pero son buenos esos errores que cometamos o digamos para después yo con calma en la noche analizo a ver qué pasó, qué dije, porque lo dije, qué pude haberlo cambiado o cómo dicho mejor, es analizar. Yo aquí hablo de preparación. Todos vamos a cometer errores en nuestro hablar o en nuestra forma de expresarnos o manejar mal nuestras emociones, pero es aprovechar esos errores para prepararnos para las siguientes veces, porque vamos a tener años, bueno, si seguimos viviendo, en el que vamos a comer hacer acciones semejantes y aprovechar para, me surgió algo semejante, ya en mi mente ya sé, ya me habían dicho algo así, ahora sé cómo reaccionar, ¿no? Entonces, la preparación mental y emocional es lo que nos serviría y de hecho, el darle ayudas prácticas, pues podemos dedicar a otro programa especial para
el fin de darles cosas más específicas, técnicas, estrategias que las personas pudieran usar para saber cómo manejar esas emociones. Ay, qué interesante, Irineo, todo lo que nos estás compartiendo. Y antes de terminar con esta charla, que está sumamente interesante, me gustaría hacerte una pregunta. En tu trabajo cotidiano, en la consulta, ¿cuál dirías tú que es la emoción que le cuesta manejar más a la gente que llega a terapia? Yo te podría decir que siento que, que es de la parte más primitiva de nosotros, pero me gustaría escucharlo de ti. Ay, pues normalmente los jóvenes me expresan enojo. Obviamente cuando estrenen a alguien pues con cuestiones de depresión por la tristeza, ¿no? Depende del tipo de persona. Va a variar. Y antes de la pandemia, parado al post pandemia, los casos de ansiedad se dispararon. El grueso de consultas se me aumentó en cuestiones de ansiedad. Entonces, bueno, varía, depende a veces del momento, de la situación de la persona, la edad, pero a veces la ansiedad, a veces la tristeza. En los jóvenes muchos me dicen el enojo. Básicamente como que son las que en mi grueso de consultas como que es lo que más reflejan, que no quiere decir que sea lo general. Y sumamente interesante y coincido. Pero a ver, la última pregunta, Irineo. ¿A ti cuál emoción te cuesta más trabajo regular? Ay, ya te van a poner en aprietos. Ya, que confiese. Era el final del capítulo, tenía que haber algo. Soy humano y les digo a mis alumnos, antes de ser psicólogos somos humanos. Por ejemplo, yo en forma personal es tal vez el enojo, ¿sí? Y la cuestión es que, si les digo a mis alumnos, y les van a decir cuando vean una emoción negativa, enojo, les dicen, ¿y eso que eres psicólogo? Y yo en esta cuestión les digo, por eso soy psicólogo, porque quiero reconocer mi emoción para saberla manejar, ¿no? O sea, el que yo manifieste cierta molestia, claro, ya en otro programa podemos ver hasta qué grado es apropiado, asertivo, expresar nuestro enojo, pero no se sorprenda, les digo, no les sorprendan que les digan eso o que ustedes como psicólogos lo manifiesten, ¿sí? No un enojo quiere decir malsano. A veces es bueno manejar nuestra molestia, inconformidad de una manera sana. Pero el que lo vean así como, pues no eres psicólogo, no, al revés, por eso soy psicólogo, porque estoy reconociendo mi emoción y la quiero manifestar. Pero sí yo reconozco desde antaño, pues que ha sido como que la emoción como que he estado trabajando y sigo trabajando, sí, autoobservándolo y manifestándolo. No, pues muchas gracias por compartirnos esto también muy humano, porque a veces creemos que es leer un libro sobre inteligencia emocional, tomar un curso o especializarte y ya, todo va a salir perfecto, pero qué bueno que tú también lo nombraste. Y bueno, para ir ya cerrando este episodio, tú mencionaste o ya estás en deuda con nosotros. Tal vez en otro episodio podamos hablar de, se me ocurre, cómo mantener la calma cuando todo parece salirse de control. O quizás, ¿qué puedes hacer antes de que tus emociones decidan por ti? ¿Qué les parece? Ya vamos a comprometerte para que nuevamente vengas aquí a este espacio a compartir esto con nosotros. Pero me gustaría también que tú invites a las personas que hoy nos están escuchando para que sigan la conversación que hoy ya tuvimos. ¿Qué te gustaría, Irineo, que nos dejaran en sus comentarios? ¿Qué les quieres pedir? Parte de las preguntas que acabas de mencionar, que son muy buenas, ¿qué les interesaría saber ellos sobre inteligencia emocional? Y no me refiero a la mayoría más que lo teórico, a lo mejor es casi les van a preguntar, ¿cómo le hago cuando yo estoy triste o enojado? O en eso, pues volviendo a la cuestión del enojo, yo les digo, el enojo es como el humo. Lo importante es, o sea, vemos humo, ¿qué hacemos? Ver dónde está el fuego. Entonces, esa es la idea. Bueno, ok, me enojo, pero aquí lo importante es descubrir dónde está el fuego, dónde está la causante. Entonces, por lo cual, las preguntas que ustedes tengan de si quieren entender alguna emoción, el cómo manejarla, o quieren platicarnos alguna experiencia respecto de relacionado con alguna emoción, cómo la manejaron, que puede ayudar a otras personas.
o simplemente que nos hagan algún comentario. Están cordialmente invitados y con gusto nos comprometemos para la siguiente vez tener las respuestas de que les puedan ayudar, ¿no? Ya con base que les pueden ser útiles en su vida, en su manejo. No le hace si nos revelan ahí una cuestión, digamos, un programa de parejas, no necesario que de nombres. Les damos algunas técnicas o herramientas que les pudieran ser útiles. Súper interesante. Y fíjate que una vez hicimos un capítulo justo para puras respuestas, entonces estaría muy padre leer todo lo que nos escriban y nos compartan, y ya en el próximo episodio que hagamos le damos respuesta a esas preguntas. ¿Te parece, Irineo? Yo te agradezco muchísimo y me despido. Me dio gusto conocerte y nos vemos en otro episodio. Gracias. Es un gusto también como colega y más saludar de alguien de México, me decías. Es un gusto también conocerlo. También en los comentarios vamos a dejar tus datos por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, saber un poco más de este tema o de algo más, pues puedan contactarte. También fue un placer que hayas aceptado nuestra invitación y bueno, no me despido porque ya quedamos en que vamos a volver a grabar. Quiero que regresen a la idea o a la hora de las 11:47 de la noche. A ese mensaje que se escribe y se borra 3 veces. Pero esta vez, antes de escribir, hay una pausa. No porque de pronto todo se sepa hacer perfecto. No se trata de eso. Se trata de que ese medio segundo, el que antes decidía todo sin permiso, ahora tiene un poco más de espacio. Y en ese espacio cabe una pregunta distinta y no es ¿cómo hago para que esto se calme? Sino ¿qué me está queriendo decir esto? Eso no resuelve la ansiedad de un día para otro, pero es el principio de dejar de vivir controlados por lo que sentimos sin dejar de sentirlo. Si este episodio te aportó algo, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete a nuestro canal. También nos puedes seguir en YouTube para no perderte el próximo episodio. Y recuerda, la ansiedad no necesita máscara y tú tampoco.